Imagínate esto, tienes 23 años, estás en la mejor forma física de tu vida, eres quiropráctico, tienes tu propia consulta exitosa, estás compitiendo en un triatlón bajo el sol de California y entonces un camión te arrolla a 90 kilómetros por hora. 3 días después despiertas en una cama de hospital, no sientes tus pies. 4 cirujanos, 4 especialistas te dicen lo mismo. Necesitas una cirugía radical que fusionará tu columna vertebral con varillas metálicas de arriba a abajo. Y aún así, puede que no vuelvas a caminar jamás. ¿Qué harías tú en este momento? ¿Aceptarías el bisturí? ¿Te rendirías a la silla de ruedas? ¿O elegirías algo que ningún médico en el mundo te ha recomendado? Apagar el televisor, cerrar los ojos y reconstruir tu columna vertebral con tu mente. Hoy vamos a explorar la vida y el legado de uno de los investigadores más controvertidos, fascinantes y genuinamente transformadores de nuestra época, el Dr. Joe Dispenza, el hombre que enseñó a muchos a reprogramar su mente. Bienvenidos a CREA con Carla Castellanos. Joe Dispenza tiene 23 años, nació el 22 de marzo de 1962 en California. Para este momento ya había completado su licenciatura en bioquímica en la universidad con énfasis en neurociencias y estaba en plena práctica de su título de doctor a quiropráctico obtenido en la Universidad de Atlanta, Georgia. Es un hombre de ciencia, un atleta, alguien que cree en el cuerpo humano, en sus capacidades, en la bioquímica del movimiento. Ese día participa en un triatlón. Llega el momento de la bicicleta, se acerca a una intersección y un Chevrolet Bronco que viaja a 90 kilómetros por hora, cuyo conductor simplemente no lo vio, impacta la parte trasera de su bicicleta. El golpe lo catapulta al aire. El aterrizaje es brutal, la columna vertebral recibe el impacto completo. El impacto comprimió 6 vértebras. Dice Joe Dispenza, mi espalda se fracturó en 4 lugares. Había fragmentos de hueso en mi médula espinal. Desperté en el hospital 3 días después sin recuerdo del accidente ni sensación en los pies. El diagnóstico de los médicos fue devastador. 4 especialistas coincidieron. La única opción viable era una cirugía llamada el procedimiento de barras Harrington. La función de la columna vertebral con varillas metálicas desde la base hasta el cuello. Un proceso quirúrgico mayor de recuperación larguísima y dolorosa. Y la parte que nadie quería decir en voz alta, incluso con la mayor cirugía posible, las probabilidades de volver a caminar eran extremadamente bajas. Joy tenía 23 años, su vida tal como la conocía podía terminarse en cama de hospital. Entonces tomó una decisión que sus médicos no podían entender, una decisión que hoy, casi 40 años después, sigue siendo el fundamento de toda su filosofía de vida y de enseñanza. Decidí rechazar la cirugía, me di de alta del hospital contra el consejo de mis médicos y me fui a casa con una sola convicción. El poder que creó el cuerpo sana el cuerpo. Mi misión era contactar esa inteligencia innata, darle un plano, un diseño con órdenes muy específicas y luego rendirme a ese poder ilimitado. Eso es lo que dice Joe Dispenza hoy cuando habla de ese momento. Pero en 1986 solo tenía la convicción, no la certeza. Tenía fe, no evidencia. Lo que hizo a continuación desafió toda lógica médica. 2 horas por la mañana, 2 horas por la noche, todos los días. Sin televisión, sin distracciones, solo su mente, su respiración y una imagen mental. Su columna vertebral reconstruyéndose, vértebra por vértebra, en perfecta alineación. Las primeras 6 semanas fueron un tormento. Su mente divagaba constantemente. No podía sostener la visualización más de unos segundos antes de que los pensamientos se dispersaran. Joy comenta, pasé 6 semanas frustrado, incapaz de que mi mente hiciera lo que yo quería que hiciera, pero me mantuve. 3 horas al día, todos los días, y al final de esos 6 semanas, por primera vez, pude recorrer toda mi columna vértebra por vértebra mentalmente sin distraerme. Y entonces algo hizo clic. Esa frase aparece en todos sus relatos de ese periodo. Un momento en que la mente y el cuerpo dejaron de pelear entre sí y comenzaron a trabajar en la misma dirección. Lo que ocurrió después, Joe lo compara con un sonido que hace una pelota de tenis cuando la golpeas, exactamente en el centro de la raqueta. Un impacto que se siente perfecto, sin vibración ni resistencia.
Y su cuerpo comenzó a responder. A las 10 semanas de su accidente, Joy Dispenza se puso de pie y caminó. A las 12 semanas estaba de vuelta en su consulta tratando a pacientes. Ningún médico podía explicarlo. Los mismos especialistas que le habían dicho que quizá nunca volvería a caminar, miraban sus nuevas radiografías sin palabras. Joy, ahí mismo, en ese momento de recuperación, me hice una promesa. Si alguna vez podía volver a caminar, dedicaría el resto de mi vida a estudiar la conexión mente-cuerpo. Y eso es exactamente lo que ha hecho desde entonces. Una cosa es curar tu propia espalda con la mente. Otra cosa completamente diferente es pasar 30 años investigando por qué funcionó y luego enseñarlo al mundo. Después de recuperarse, Joy comenzó una búsqueda obsesiva. Estudió temas relacionados con neuroplasticidad, meditación, neurología, química cerebral, epigenética, comportamiento humano, emociones y hábitos mentales. Y poco a poco desarrolló una idea central. Muchas personas viven atrapadas en programas automáticos, es decir, piensan igual, sienten igual, reaccionan igual todos los días. Decía que para cambiar tu vida, primero debes cambiar tu identidad mental y emocional. No basta con querer algo nuevo, debes convertirte en alguien nuevo. Y ahí comenzó el crecimiento de su movimiento. Después de su recuperación, su formación en ciencias le dio una ventaja única. Podía articular lo que había vivido en términos biológicos. Sabía algo real. Había ocurrido en su cerebro y en su cuerpo. Sabía que había mecanismos físicos, químicos y neurológicos que explicaban su curación. Solo tenía que encontrarlos. Pasó los siguientes años devorando investigaciones en campos que en los años 90 apenas empezaban: la neuroplasticidad, epigenética, física cuántica aplicada a biología. En cada disciplina encontraba piezas de rompecabezas que juntas le explicaban lo que había experimentado en esa habitación en California. Empecé a entender que el cerebro no es un órgano estático. Se remodela constantemente según cómo piensas, cómo sientes y qué haces. Eso se llama neuroplasticidad. Y si el cerebro cambia por las experiencias, ¿por qué no puede cambiar por un pensamiento tan vivido que el cerebro lo experimente como real? La neuroplasticidad es la capacidad del cerebro de organizar sus conexiones neuronales. Hoy es ciencia establecida. Los estudios muestran que el cerebro se modifica físicamente en respuesta a nuestras experiencias, nuestros aprendizajes y nuestras emociones. ¿Podría el pensamiento sostenido con suficiente intensidad y emoción producir los mismos cambios biológicos que una experiencia física? Joy comenzó también a estudiar la epigenética, la ciencia que muestra que los genes no son un destino fijo, sino interruptores que se pueden encender o apagar según el ambiente, las emociones y los pensamientos. Todo apuntaba hacia la misma dirección. La mente no está separada del cuerpo, es parte del mismo sistema. Y cuando cambias la mente de manera profunda y sostenida, cambias la biología. Hay momentos en la historia en que una persona logra tomar ideas complejas, ideas que han estado encerradas en revistas académicas durante décadas, y traducirlas para el resto del mundo en un lenguaje que cualquier persona puede entender. Joy Dispenza hizo algo que conectó con millones de personas. Tomó conceptos científicos y los mezcló con espiritualidad y desarrollo personal. Hablaba de neurotransmisores, de ondas cerebrales, de emociones, de energía, meditación, física cuántica, conciencia humana, y lo hacía de una manera emocional y accesible. Sus conferencias comenzaron a crecer enormemente. Miles de personas asistían a sus retiros. Muchos aseguraban haber transformado su vida gracias a sus meditaciones. Joy comenzó a escribir libros que rápidamente se volvieron bestsellers internacionales. Entre los más importantes están El placebo eres tú, Deja de ser tú, Sobrenatural. Joy sostenía que si el cuerpo puede cambiar por creer en una medicina falsa, entonces la mente tiene mucho más poder del que pensamos. Y esa idea conectó profundamente con millones de personas que buscaban esperanza, transformación y control sobre sus vidas. Tu personalidad crea tu realidad personal, y una personalidad está hecha de cómo piensas, cómo actúas y cómo sientes. Por lo tanto, los mismos pensamientos, acciones y sentimientos te mantendrán esclavo de la misma realidad pasada. Esa idea que tu personalidad crea tu realidad es el corazón filosófico de todo su trabajo. Y la explica con rigor científico. Cada pensamiento que tienes genera una señal eléctrica en tu cerebro. Cada emoción que sientes genera una señal química en tu cuerpo.
Cuando piensas y sientes de la misma manera, todos los días estás literalmente programando tu biología para reproducir la misma realidad. Y la única forma de crear una realidad diferente es convertirte en una persona diferente. No cambiar lo que haces, cambiar quién eres. El mayor descubrimiento de todos los tiempos es que una persona puede cambiar su futuro tan solo cambiando su manera de pensar. En 2014 publicó El placebo eres tú, quizás su libro más poderoso y controversial. En él analiza cientos de casos documentados de personas que habían sanado enfermedades graves sin intervención médica y ofrece un marco científico para entender cómo efecto placebo. La respuesta del cuerpo a una expectativa mental puede ser el mecanismo biológico detrás de muchas curaciones milagrosas. Tus pensamientos y sentimientos vienen de tus memorias pasadas. Si piensas y sientes de cierta manera, comienzas a crear una actitud. Y una actitud es un ciclo de pensamientos y sentimientos experimentados una y otra vez. Si encadenas una serie de actitudes, creas una creencia. Las creencias son estados de ser prolongados y tienden a volverse subconscientes. Cuando añades creencias, creas una percepción y tus percepciones tienen todo que ver con las elecciones que haces, los comportamientos que exhibes, las relaciones que eliges y las realidades que creas. La cadena es brillante en su claridad. Pensamiento genera actitud, actitud genera creencia, creencia genera percepción y percepción genera realidad. Y si quieres una realidad diferente, tienes que intervenir en algún punto de esa cadena. La meditación, según Joy, es la herramienta más poderosa para hacerlo. En 2017 llegó Sobrenatural. El libro consolidó su posición como uno de los investigadores más seguidos del mundo. En él presentó décadas de datos recopilados en sus retiros y seminarios, incluyendo más de 20,000 escaneos cerebrales realizados a participantes antes y durante después de sus meditaciones. Cuando te casas con una intención clara, con una emoción elevada, comienzas a cambiar tu biología. Desde el 2010, Joy ha colaborado con investigadores de universidades como Harvard, Stanford y la Universidad de California en San Diego para documentar los efectos medibles de sus técnicas de meditación en el cerebro y el cuerpo. Con el tiempo, Joy Dispenza comenzó a enfocarse enormemente en la meditación. Sus retiros se hicieron famosos en todo el mundo. Miles de personas viajaban para participar en experiencias de varios días. Meditaban durante horas, trabajaban emociones profundas, practicaban visualizaciones mentales y buscaban cambiar patrones internos. Joy enseñaba algo muy poderoso. El cuerpo se convierte en la mente, es decir, que muchas personas están tan acostumbradas al estrés, al miedo o a la tristeza que su cuerpo ya funciona automáticamente desde esas emociones. Por eso repetía constantemente, no puedes crear un futuro nuevo si emocionalmente sigues viviendo en el pasado. Y honestamente esa frase conectó con millones. Personas viven exactamente así, atrapadas en heridas viejas. La meditación regular tiene efectos medibles y documentados en el cerebro. El sistema inmune, los niveles de estrés y la expresión genética, eso es ciencia sólida. Sobre eso no hay debate. Joy Dispenza dejó de ser solamente un conferencista, se convirtió en un fenómeno mundial. Sus videos acumularon millones de reproducciones. Sus meditaciones comenzaron a practicarse en distintos idiomas. Sus libros fueron traducidos globalmente y su mensaje principal seguía siendo el mismo. Las personas pueden reinventarse. Eso lo convirtió en una de las figuras más influyentes del desarrollo humano contemporáneo, especialmente en una época donde millones de personas viven con ansiedad, estrés y agotamiento emocional. Joy Dispenza vive en una línea muy delgada entre ciencia y espiritualidad. Por un lado, utiliza términos relacionados con neurociencia, epigenética y cerebro. Por otro, muchos expertos consideran que mezcla conceptos científicos reales con interpretaciones exageradas o no comprobadas, porque Joy habla de esperanza, habla de la posibilidad de cambiar. Y en un mundo donde mucha gente se siente atrapada, esa idea es extremadamente poderosa. El legado de Joy Dispenza puede ser imperfecto en sus límites científicos, pero ha logrado algo que pocas personas en la historia han logrado: llevar la práctica de la meditación y el concepto de la neuroplasticidad a millones de personas que jamás habrían abierto un artículo de revista académica. Más allá del debate científico, ¿qué enseña Joy Dispenza que resuena tan profundamente en tanta gente? 1. Eres más que tu historia personal. La mayoría de nosotros vivimos desde el pasado.
Nos definimos por lo que nos pasó. Dispensa señala algo incómodo pero liberador. Si cada vez que te despiertas piensas en los mismos problemas, sientes las mismas emociones y tomas las mismas decisiones, tu cerebro no puede distinguir entre el ayer y el hoy. Estás atrapado en un bucle y el primer paso para salir es darte cuenta de que estás dentro. 2. El pensamiento y el sentimiento crean tu estado de ser. Joy enseña que los pensamientos son el lenguaje del cerebro y las emociones el lenguaje del cuerpo. Cuando pensamos repetidamente en algo y lo acompañamos de una emoción intensa, el cuerpo empieza a creer que eso ya es real. La clave no es solo pensar diferente, sino sentir diferente, emocionarse genuinamente con un futuro que aún no existe. Eso, dice Joy, es lo que dispara los cambios biológicos. Tercero, la meditación no es escapar, es construir. En la obra de Joy Dispenza, meditar no es vaciar la mente de todo, es aprender a dirigir la mente hacia donde quieres ir. Sus meditaciones guiadas llevan al practicante a estados de coherencia entre corazón y cerebro, donde las ondas cerebrales se sincronizan y el cuerpo entra en un estado de mayor receptividad al cambio. No es misticismo, los datos están ahí. 4. Eres el placebo. El efecto placebo no es solo un truco mental. Es evidencia de que el cuerpo puede fabricar sus propios analgésicos, sus propios antidepresivos, sus propias sustancias curativas, simplemente porque la mente cree que va a recibirlos. Dispenza pregunta, ¿y si pudiéramos activar ese mecanismo intencionalmente? ¿Y si no necesitamos el envoltorio falso del placebo, sino aprender a generar esa respuesta desde adentro? 5. Lo que repites te define. La neurociencia confirma lo que los filósofos intuían. Las neuronas que se activan juntas se conectan juntas. Cada pensamiento repetido, cada reacción emocional habitual, cada comportamiento automático va tallando circunstancias más profundas en el cerebro. Cambiar entonces no es cuestión de fuerza de voluntad, es cuestión de repetición consciente en la dirección correcta, de construir circuitos nuevos hasta que lo nuevo se vuelve natural. 6. La elevación emocional tiene consecuencias biológicas. Dispenza habla de emociones elevadas como el amor, la gratitud, la alegría y la inspiración, no como conceptos románticos, sino como estados filosóficos medibles. No esperes que tu sanación llegue para sentirte íntegro. Siéntete íntegro primero y entonces comienza la sanación. Eso es radicalmente contrario a cómo la mayoría de las personas abordan su vida y su salud. Normalmente esperamos que la circunstancia cambie para sentir la emoción positiva. Pero Joy propone exactamente lo contrario. Genera la emoción primero y deja que la biología y las circunstancias sigan a esa emoción. No esperemos a que llegue la curación para sentirnos íntegros. Nos sentimos íntegros y entonces comienza la curación. Lo que Joy Dispenza logró y que nadie puede quitarle es esto. Popularizó la neuroplasticidad. Llevó el concepto de que el cerebro puede cambiar a lo largo de toda la vida, que no somos prisioneros de nuestra biología. Popularizó la epigenética, la idea de que los genes no son un destino fijo, sino interruptores que responden al ambiente, las emociones y los pensamientos. Esta es ciencia sólida y Joy la hizo accesible. Demostró con su propio cuerpo, y nadie puede quitarle ese hecho, que la mente tiene una influencia en el cuerpo. La medicina del siglo XX subestimó sistemáticamente. Y quizá lo más importante, ha dado a millones de personas algo que el sistema médico convencional raramente les da. No solo tratamiento, la convicción de que no son víctimas pasivas de su biología ni de sus circunstancias, que tienen poder sobre su propia transformación. ¿Cuántas veces has estado tú en una versión de esa cama de hospital? No necesariamente física, a veces la cama de un hospital es una relación que se fractura, un trabajo que se pierde, una identidad que se derrumba, un diagnóstico que cambia todo. La pregunta que Joy Dispenza lleva 3 décadas haciendo es, ¿y si hay otra opción? ¿Y si el límite no está en la realidad, sino cómo te estás pensando a ti mismo? ¿Eres capaz de ser definido por una visión del futuro en lugar de por los recuerdos del pasado? Puede ser mayor que las condiciones de tu vida. Y esa es la pregunta con la que te dejo hoy, no como promesa mágica, como invitación genuina a cuestionarte el tamaño del espacio en el que vives. Gracias por acompañarme en este episodio. Hoy conocimos la historia de un hombre que convirtió una tragedia física en una historia de vida, una figura admirada por millones, cuestionada por otros, pero imposible de ignorar.
porque Joy Dispenza logró algo muy difícil, hacer que las personas volvieran a creer en la posibilidad de transformarse. Si la historia de Joy Dispenza te movió algo por dentro, compártela con alguien que necesite escucharla. Nos vemos muy pronto.